lo tenemos en la pantalla nosotros al expresidente Manuel Merino de la Lama. Expresidente Merino, muy buenas noches. Los saluda Mercedes Morocho. Buenas noches, Mercedes. En primer lugar, agradecer la oportunidad de estar en tu programa. Un saludo a todo tu público que te escucha de varias regiones del país. Presidente, queremos preguntarle cómo ve esta situación de la denuncia de la Contraloría sobre el tema de Dina Boluarte y su no renuncia a la reniega a tiempo y también estar pues participando en una asociación. En fin, esta parte, ¿usted cree que termine con una denuncia constitucional y con la salida de Dina Boluarte de la vicepresidencia de la República? Lo que ha hecho la señora Dina Boluarte es una infracción constitucional. El artículo 126 de la Constitución Política claramente establece, no es, digamos, un desarrollo de una ley constitucional, sino estamos hablando de un artículo de la Constitución Política. No es un artículo que ha creado el Parlamento Nacional, sino que está establecido en la Constitución Política. Y lamentablemente estrictamente en su vida cotidiana. Y me quiero referir que ella ha participado de una institución privada, así sea sin fines de lucro, y eso lamentablemente la Constitución claramente lo establece en una infracción constitucional. La infracción constitucional es para un servidor público, y esa infracción constitucional no solo afectaría a la señora Dina Boluarte en su función como ministra de Estado, sino también en su función como vicepresidenta del Estado. Entonces, en consecuencia, aquí lo que tenemos que esperar es cuál es la decisión del Congreso de la República en el marco estricto de proceder con esta denuncia constitucional, que tengo entendido que ya una parlamentaria la ha hecho suya, ya la presentó, ya está solicitando que en el más breve plazo que se pronuncie la subcomisión de acusaciones constitucionales, y en consecuencia tendría que esperarse cuál va a ser la decisión del Congreso, cuál va a ser la sanción que le va a aplicar como ha sucedido en el caso del señor Vizcarra, que ha sido inhabilitado inicialmente por 10 años y hoy, en estos últimos tiempos, con el nuevo Congreso, por 5 años. Pero estos no son sumatorios. O sea, el máximo es hasta 10 años. Entonces, en consecuencia, de esta infracción constitucional, de esta denuncia constitucional que ha hecho suya una parlamentaria, tiene que proceder la investigación y la decisión en la subcomisión de acusaciones constitucionales y llevar el procedimiento que normalmente se establece. Que en este caso, si es que hay una, digamos, una preferencia por parte, digamos, de la subcomisión de acusaciones constitucionales, estaríamos hablando de no más allá de 45 días, estaría definido cuál sería, digamos, el futuro de la señora vicepresidenta del Perú, la señora Dina Boluarte. Que más allá, digamos, de la falta cometida en esta institución sin fines de lucro, y que en consecuencia esto lo que tiene es que hacerse el procedimiento que corresponde y será el Congreso quien determine la sanción que se le aplique. Si es una sanción de inhabilitación por 1 año, por 2 años, por 3 años o por 5 años, automáticamente ya dejaría el cargo de vicepresidente y dejaría el cargo, en este caso, de ministra de Estado. Yo creo particularmente, y no comparto con el Congreso, porque he escuchado a algunos parlamentarios que más allá de esta denuncia constitucional le quieren hacer una interpelación para una posible censura. Pues me parece que está duplicando el trabajo del Congreso de la República. Porque una censura podría ser, de una u otra manera, digamos, la disculpa del caso para no proceder con esta infracción constitucional que ha cometido la señora Dina Boluarte. Tenemos que tomar como ejemplo situaciones muy similares, pero en diferentes instancias, que han ocurrido. Efectos económicos contra el Estado, pero él cumplió doble función que estaba claramente establecida en la ley orgánica de gobiernos municipales. Y en este caso, el problema de la señora Dina Boluarte es un tema similar, con la diferencia que aquí es una infracción a la Constitución Política, que es un tema mucho más grave que el cometido por el señor
en este caso Jorge Muñoz, en la Municipalidad Provincial de Lima. Es que pareciera, expresidente Merino, que aquí esos congresistas de los cuales usted menciona, o de esas voces que indican que sería mejor interpelarlo antes de este tema, de llevarlo a la infracción constitucional, ¿no? Este procedimiento de infracción constitucional, señor Dina Boluarte, o es por desconocimiento, que no creo sea así, o es por salvar, porque lógicamente no podría haber un doble proceso, sea en el ámbito que fuera, pues, ¿no? Y eso haría pues que bien podría hacer que la señora Dina Boluarte salga bien librada de este tema que aparentemente ha sido una infracción constitucional. Sí, Expresidente Merino, estamos... Sí, perdón. sí, te escucho, Marilyn. Sí, sí. Mercedes. Marilyn es mi productora Mercedes. tan bella que siempre se Ah, comunica Mercedes, conmigo. Sí, Mercedes, ¿qué tal? sí, cómo no. Expresidente Merino, queremos preguntarle también acerca de estos audios que están saliendo diariamente en la prensa, exactamente en el programa de Phyllis Butters, acerca de Samir Villaverde. ¿Es realmente que antes de que asuma Pedro Castillo a la presidencia, han habido estos contubernios para ya, digamos, apoderarse de ciertos ministerios? ¿Castillo podría ser el cabecilla de una organización criminal? Definitivamente estos audios que se han empezado a difundir desde el día de ayer evidencian lo que se venía comentando de hace mucho tiempo. Porque estos temas no son casuales. Creo que tenemos que hacer un poco de recordación de hechos, digamos, que se han venido ventilando, pero que muchos de ellos han quedado, digamos, en silencio. Recordemos que hubieron algunas denuncias cuando se le encontró jugando una pichanguita al presidente de la República y se habló que estaba con un empresario que había recibido un beneficio, digamos, por parte del gobierno del propio señor Pedro Castillo. Veamos que estos audios que se están difundiendo son audios que han sido con anterioridad a la asunción del cargo como presidente de la República, el señor Pedro Castillo. Son audios que vinculan de una u otra manera civil que dio el señor Sagasti, hizo la continuidad del gobierno del señor Vizcarra. Y si nosotros empezamos a mirar los ministros que han sido puestos por el señor Castillo, varios de ellos son personas muy cercanas o personas de absoluta confianza del señor Vizcarra y del Partido Morado, que luego han tenido una ruptura interna entre el Partido Morado, entre los caviares y el señor Castillo. Sí, también es cierto, también había una ruptura por, digamos, por una pelea por intereses personales, no por interés nacional. Y cuando digo esto de la vinculación entre el señor Sagasti y el señor Castillo, es porque recordemos que el señor Bruno Pacheco no hubiese llegado a ser secretario general del Palacio de Gobierno si es que el señor Vizcarra, 2 días antes de dejar el cargo, no le bajaba la valla que estaba establecida para quien podía asumir el cargo como secretario general de Palacio. Y eso, Sagasti con el señor Castillo. Recordemos que el señor Sagasti con el señor Castillo, o el señor Sagasti, sale a defender llamando inclusive a personalidades, digamos, de alto nivel, para que no intercedan de la manera como se venía reclamando al Jurado Nacional de Elecciones sobre el tema, digamos, de la viabilidad que era digamos, esta contienda electoral, donde tenía serios cuestionamientos. Y es justamente cuando el señor Sagasti empieza a hacer una acción, digamos, muy promotora, digamos, de respaldo a la candidatura del señor Castillo, y dicho sea de paso, se reúne con él días antes. No solamente se reúne con él, sino se reúne también con ese grupo de la cúpula, juntamente con el señor Bruno Pacheco. Se reúne, digamos, con Fray Vázquez, que
de todas estas coimas que ellos mismos declaran en la conversación de Samir Villaverde con el señor Bruno Pacheco, que no ha habido. Y que dicho sea de paso, el día de hoy está corriendo peligro la vida del señor Samir Villaverde porque él fue investigado por el puente, digamos, por el puente de Tarata. Sin embargo, él está dando declaraciones de otros hechos que el día de hoy se comprueban, hasta el propio nombramiento del ministro de Transporte, el señor Juan Silva, donde claramente establece cuáles son las razones y los motivos por cuál se le iba a nombrar antes de que sea nombrado. Y todos hemos vivido la real, digamos, situación de ver cómo lo ha defendido el señor Castillo al señor, en este caso Juan Silva, ministro de Transporte y Comunicación, que casi ya a la máxima exigencia del Congreso de la República lo cambió. Pero ¿cuánto tiempo lo mantuvo? Y creo que eso testimonia en las conversaciones entre el señor Samir Villaverde y el señor Bruno Pacheco de que había de por medio intereses económicos. Esto da una muestra total de que esta es una banda delincuencial. Y lamentablemente, si es que el Congreso de la República no asume con responsabilidad la tarea que le corresponde, creo que la población va a exacerbar las condiciones, digamos, de tranquilidad, porque dicho sea de paso, el señor el día de hoy ya no contesta a la prensa, ha puesto prácticamente como espadachín al señor primer ministro, que lo que viene haciendo a lo largo y ancho de todo el país es seguir buscando la confrontación entre los ricos con los pobres, los negros con los blancos, los cholos con los indios, o sea, dividiendo al país en situaciones tan caóticas y tan difíciles que vivimos, donde no se recupera la situación económica, tenemos cada día menos trabajo, hay una paralización casi del señor Castillo. O sea, están generando un caos con el propósito de poder generar las condiciones de decir que necesitamos una nueva constitución para que las cosas cambien, para que los pobres se vuelvan ricos, para que los ricos se vuelvan pobres, para que todos estemos gozando, digamos, de mejores condiciones que la constitución no les permite. Y eso realmente no es así. Yo creo que es una buena oportunidad para que los partidos políticos, los líderes de los diversos grupos políticos, busquen la unidad en el criterio de poder, digamos, reclamar, no para jalar agua para su molino, sino poder pensar en el Perú. El Perú se está yendo al desbarranque, y cada presencia, tanto del señor presidente de la República como de la señora vicepresidenta, en reuniones internacionales, en lugar de poder fortalecer la situación del país, la seguimos desmereciendo y estamos cayendo en vergüenza nacional. Y eso lamentablemente. Pero no vemos una coalición, digamos, de organización como la hemos podido notar, por ejemplo, en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Creo que esa es una muestra que si hay las buenas intenciones por parte del Parlamento Nacional de poder actuar de manera, digamos, correcta, de manera, digamos, responsable, pensando en el Perú, porque lamentablemente el señor no le dio la capacidad, el señor ha venido prácticamente en una banda delincuencial a querer, digamos, terminar de poner en las peores condiciones a nuestro país. Y yo creo que eso, la única institución que puede parar esto en este momento de manera pacífica, de manera democrática, de manera constitucional, es el Parlamento Nacional. Porque la otra forma es, digamos, un levantamiento de la población, una insurgencia de la población, donde podrían haber muertos, donde podrían haber situaciones que podrían premeditarlas. Investigación de una denuncia constitucional por la muerte de estos dos jóvenes que particularmente, como yo lo he comentado contigo, Mercedes, en las oportunidades que hemos tenido algunas entrevistas, es que estos fueron sembrados, que estos jóvenes prácticamente los asesinaron y que lamentablemente hubieron personajes digamos, de organizaciones, tanto de exterior como del interior, hubieron políticos, hubieron empresarios que avalaron esta situación en aquel momento porque nos tenía aterrados el señor Vizcarra con sus discursos al mediodía, donde nos contaba cuántos muertos habían, cuántos nuevos contagiados habían, y eso le había dado una credibilidad arriba de un 80%.
pero el Congreso empezó a darse cuenta y empezamos digamos, a hacerle el control político y a decirle en su cara que el señor estaba fracasando en la lucha contra la pandemia, que no habían pruebas moleculares. Entonces, en esa secuencia, cuando hubo, digamos, la vacancia presidencial, estas organizaciones lo que fueron es articular entre ellos, hicieron el golpe de Estado, le dieron continuidad al partido del señor Vizcarra, a lo que ya venía haciendo el señor Vizcarra, volvió a repetirlo el señor Sagasti. Recordemos el Vacunagate, donde se descubrieron ministros del señor Sagasti que habían sido vacunados, y sin embargo no se supo la relación de los casi 600 personas más que se vacunaron y no supimos quiénes eran. Si es que eran líderes políticos, si es que eran, digamos, empresarios, si es que eran congresistas, si es que eran ministros. No se supo, porque eso se ocultó. Y hoy, cuando vemos la situación que sucede, y tenemos que empezar a recordar quiénes avalaron, quiénes permitieron que haya una secuencia, digamos, en la elección del propio señor Castillo, creo que no podemos olvidarlo. Pensando, digamos, que como tú, claro, ese señor pudo ingresar porque hubo un acuerdo con algunas, digamos, un contubernio internas, un contubernio que no sabemos, solamente ellos saben lo que conversaron, a qué acuerdo llegaron, y esas visitas que se dieron entre el 21 y el 26, primero para visitar Palacio y luego para ir a Zarratea del señor Sagasti, creo que eran justamente el contubernio que al día de hoy nos ha hecho sufrir estas consecuencias que estamos viviendo todos los peruanos. Expresidente Merino, nos queda claro que el continuismo del bien vacado el presidente Vizcarra fue Sagasti y hoy en día Pedro Castillo, porque han pasado 9 meses, como dice la señora Dina Boluarte, ¿no? Estamos 9 meses en el gobierno, sí, pues, pero hasta ahora no estamos viendo una investigación profunda acerca de todo lo que conversamos siempre, acerca del tema del Vacunagate, acerca de las camas UCI que se vendían. Vizcarra tiene que estar preso, porque fue el gobierno que tuvo la más caótica enfrentamiento, bueno, más caótica situación para poder, el mal manejo de lo que es la pandemia. Es decir, gracias a que nosotros mismos hemos podido subsistir, porque si fuera por el gobierno, imagínense ya cómo estaríamos. Medio país exterminado. Si nosotros mismos, nosotros hemos llegado a cuidarnos, estamos en este momento, somos sobrevivientes de una pandemia en el Perú, donde fue el manejo de la pandemia el peor, casi uno de los peores del mundo, mire, es porque nosotros mismos hemos tomado conciencia y nos hemos salvado. Era sálvense quien pueda, pero lamentablemente muchas familias fueron impactadas, ¿no? Entonces, por ellos, expresidente no tenemos tiempo para más, expresidente Merino, pero lo convocamos para poder conversar la próxima semana y ver qué es lo que está sucediendo con estos audios y, por supuesto, en la seguridad del señor Villaverde, que ya está lanzando los audios, querían pruebas y las pruebas están. Entonces vamos en virtud de ellas, vamos a ver cómo se va a desempeñar el Ministerio Público, que es el defensor de la legalidad y, por supuesto, es el que tiene que ver esta investigación, y vamos a ver qué es lo que sucede. Muchísimas gracias, presidente Merino. Así es, Mercedes, yo te agradezco. Lamentablemente el tiempo es el peor enemigo. Sin embargo, yo comprendo, yo creo que nos tenemos que sumar y habrá la oportunidad que podamos conversar. Pero creo que lo que sí tenemos que firmemente decir, el problema no es los ministros que cambian, el problema no es los funcionarios que pone, el problema es el señor Castillo. No está calificado para dirigir el país, y si eso no entiende los políticos, que vean que así como han hecho un gran trabajo, porque creo que hay que reconocerlo, el nombramiento de los 6 miembros del Tribunal Constitucional, creo que es una clara evidencia que cuando hay voluntad política de hacer bien las cosas por el Perú, la pueden hacer. Los diversos grupos políticos, el mismo Perú Libre, tiene que entender que la
la presidencia del señor Castillo ya es imposible mantenerla. Por más que se le quiera dar todo el apoyo, es imposible. Ya no tiene viabilidad. Eso significa que las decisiones, más allá de las críticas que podemos hacerle al Ministerio Público, al Poder Judicial, que efectivamente tienen una lentitud extremadamente, que es parte del sistema que ellos han copado, pues ellos también tengan que analizar que ellos tienen que cambiar de actitud. De lo contrario, el Perú no tendrá otro remedio, que caeremos nuevamente en desgracia y estaremos en peores condiciones de las que tiene el día de hoy Venezuela, porque nosotros no tenemos petróleo del país por la propia situación que han originado los diversos gabinetes que ha tenido el gobierno del señor Castillo. Yo te agradezco, Mercedes, nuevamente, un abrazo, será hasta una próxima oportunidad. Estamos a puertas del 1 de junio, que es un día importante para mi partido político, para Acción Popular, y creo yo que de repente tengamos la posibilidad de poder hacer una entrevista, un poco para referirnos de esta fecha tan importante, el famoso manguerazo, cuando Fernando Belaúnde lideró la inscripción de Acción Popular y la participación. Queda anotado. Entonces, desde ya nuestro agradecimiento. Queda anotado, 1 de junio, perfecto. Gracias. Marilyn, por favor, anotar en la agenda, el 1 de junio tenemos como primer invitado al expresidente Manuel Merino para tratar estos temas tan importantes, ya no falta nada, y conversamos ahí de todos los temas de la coyuntura. Muchísimas gracias, expresidente Merino, muy buenas noches.